Hola, vamos a hablar del problema de satisfacibilidad de fórmulas booleanas. Esto está un poco en el contexto de los intratables que ya hemos visto. Hemos visto el problema del viajante, el conjunto independiente, el problema de las películas, clique. Para justificar que cada uno de estos problemas es intratable, pues hemos utilizado ciclo hamiltoniano y cobertura de vértices asumiendo que son intratables. Pero no hemos dado muchas razones para las cuales empezábamos con estos dos problemas. Entonces hoy vamos a intentar dar alguna razón más. La madre de todos los intratables es el problema llamado SAT o satisfacibilidad. Es un problema de lógica, de circuitos lógicos o de fórmulas lógicas. Se puede reescribir de varias formas y es el primer problema que se consideró intratable y además uno de los más estudiados buscando pues, algún tipo de resolución parcial que nos ayude a controlar el problema. El problema es bastante simple. Se trata de, dado un circuito booleano, el circuito tiene que estar en forma CNF, ¿vale? Si recordáis de vuestros estudios sobre circuitos lógicos, esto es forma normal conjuntiva, que tiene que ver pues, con el orden en el que permitimos que aparezcan puertas AND, puertas OR y puertas NOT. ¿Vale? Ahora os hago algún ejemplo. Yo recuerdo que es exactamente esta forma CNF. Este circuito solo puede tener una salida. Entonces, la pregunta del problema es si existe una asignación de las entradas de este circuito de forma que la salida sea cierto. Aquí tenemos un ejemplo, como suele ser habitual, las puertas NOT son un triángulo, las puertas OR son una pequeña puerta indentada y las puertas se hace más recto, ¿vale? Entonces, en este circuito tenemos una única salida que está aquí, tenemos 4 entradas, que son estas 4 de aquí, X1, X2, X3 y X4, ¿vale? Cada una de estas pues, puede recibir como valores de entrada true o falso, o que es lo mismo cierto o falso. Y luego tenemos, como es una fórmula CNF, pues la última fila tiene que ser puertas AND. Y en este caso, como solo hay una salida, es una única puerta AND. La anterior fila secuencialmente son puertas OR. ¿Vale? Y a estas puertas OR pues puede ir como entrada directamente la entrada del circuito o bien una entrada de circuito negada, ¿vale? Por eso algunos son directamente líneas desde una entrada hasta la puerta OR y otras pues tienen en medio una puerta NOT, ¿vale? Que niega la entrada. Bueno, entonces lo que queremos saber es si dado un circuito como este hay alguna forma de hacerlo cierto asignando pues, distintos valores a las entradas, en este caso a estas 4 entradas. ¿Vale? Aquí pues es bastante sencillo ver que podemos hacer cierto este circuito. De hecho, hay muchas formas de hacerlo cierto. Por ejemplo, pues si damos a las 4 entradas, les damos como valor true, por ejemplo, cierto, pues los 4 puertas OR de aquí se evalúan a cierto y el circuito completo se evalúa a cierto. O sea que existen algunas formas de hacer cierta la entrada. Estos son otros ejemplos de circuitos, esta vez escritos pues, como fórmulas, ¿vale? A base de paréntesis. Entonces, claro, como es CNF, recordar pues, que para unir todos los paréntesis solo podemos tener AND, ¿vale? O sea, esto es AND, como todos sabemos. Y luego en cada paréntesis, pues las entradas están unidas por ORs y pueden ser directamente entradas del circuito o entradas negadas, ¿vale? De hecho, una entrada o una entrada negada es lo que se llaman literales, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos 3 ejemplos de fórmulas CNF, ¿vale? Y
los tres casos se pueden hacer ciertos de alguna manera. Por ejemplo, el primero, pues haciendo el x1 cierto y x2 también cierto, pues la fórmula se evalúa a cierto. En el segundo caso, pues uno tiene la tentación de pensar que también, pero en cuanto le damos una vuelta, nos damos cuenta que por este paréntesis de aquí, pero por cierto, los paréntesis se llaman cláusulas, ¿vale? Los paréntesis formados por el OR de literales, esto es una cláusula, pues esta cláusula obliga a que la única manera de hacer cierto este circuito sería poniendo x1 a falso, pero claro, si pones x1 a falso, pues las otras dos cláusulas, una de ellas no se puede hacer cierta, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, es una fórmula que siempre es falsa. Luego la solución de SAT sería no, no existe una forma de hacerla cierta. Y la tercera, pues si no me equivoco, sí que se puede hacer cierta. Vamos a ver, esto me obliga a que x1 tenga que ser falso, esto me obliga a que x3 tenga que ser falso. Aquí poniendo x2 igual a falso, pues no, sí, pero x3 igual a falso, sí. Esta, por ejemplo, tiene, pues, si no me equivoco, una única asignación que hace cierta esta fórmula, ¿vale? Que es x1 igual a falso, x2 igual a falso, x3 igual a falso. Bueno, entonces un poco hay ejemplos de todo. Hay fórmulas que se pueden hacer ciertas de una o varias maneras y hay fórmulas que siempre son falsas, independientemente de qué entrada pongamos, de qué valor les demos a las entradas de esa fórmula o circuito. Bueno, pero entonces tenemos un algoritmo eficiente que coja el circuito y averigüe si se puede hacer cierto o no. Llevamos un montón de... Bueno, según en qué punto estéis de vuestros estudios, habéis hecho bastante simplificación de circuitos booleanos, ¿vale? Hay muchas técnicas que te permiten, pues, simplificar al máximo las fórmulas booleanas, intentando que tengan, pues, un aspecto lo más homogéneo posible, ¿vale? Las famosas formas canónicas, que hay varias, ¿vale? Entonces, bueno, pues con todo eso deberíamos ser capaces de buscar una simplificación que te diga si el circuito es exactamente siempre falso o hay algún caso en el que no sea falso. Pero lo que ocurre con estas técnicas de simplificación, estas formas normales, es que aumentan potencialmente mucho el tamaño de ese circuito o fórmula. Entonces, aunque sobre el papel y como ejercicio parecen sencillitos, computacionalmente no son nada eficientes, ¿vale? Puedes empezar con un circuito pequeñito y al intentar simplificarlo y cambiarlo de forma, pues se hace enorme. Entonces, bueno, las técnicas que uno aplicaría para comprobar a ver si un determinado circuito es idéntico a falso, pues pueden más o menos ser útiles siempre que el circuito sea muy pequeño. ¿Vale? Entonces, no se conocen procedimientos eficientes que respondan a esta pregunta aparentemente tan sencilla e inocente. ¿Es este circuito alguna vez cierto o siempre es falso? ¿Vale? Dependiendo de los valores de las entradas del circuito. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de que realmente el problema no es tan simple, pues existen muchos concursos internacionales en los que todo lo que se pide pues son algoritmos que resuelvan normalmente pues una parte del problema este de SAT. Son los famosos SAT solvers. Entonces se buscan algoritmos pues, que sean suficientemente eficientes y que resuelvan al menos una parte del problema, ¿vale? Algunos casos de SAT solvers. O bien son heurísticas, que a veces funcionan y a veces no, o bien son algoritmos un poquito más exactos, pero que solo funcionan bien en algunos casos, ¿vale? Dentro de pues, todos los posibles clasificaciones que uno puede hacer de distintas fórmulas CNF, pues algunas de ellas, normalmente las más sencillas, pues las pueden resolver rápido. Pero esto quiere decir que realmente resolver SAT
no es algo que nadie haya conseguido hasta ahora de forma exacta y en todos los casos. Es el paradigma de problema intratable, como dice aquí. Es un poco uno de los que la gente más acepta que es intratable porque se ha atacado de muchas formas distintas y los resultados han sido más bien nulos. Vamos a dar también alguna razón más, pero básicamente el motivo de que SAT se considera intratable es uno de los problemas más antiguos que se han intentado resolver de forma eficiente sin conseguirlo. Entonces, hay bastantes variantes de SAT, algunas de ellas se pueden resolver rápidamente y otras no. Entonces, podemos empezar por la más simple de todas y es que solamente tengamos una puerta OR, perdón, una sola entrada en cada puerta OR, ¿vale? Entonces, claro, puede haber varias puertas OR, pero la restricción es que solo hay una entrada en cada uno. Con lo cual, pues es muy sencillo y muy rápido simplificar este circuito, ¿vale? Cuando se trata de la entrada de la puerta OR afirmada, pues directamente puedo quitar la puerta OR. Y si tiene una negación, pues directamente también puedo quitar la puerta OR y dejar directamente la negación unida como entrada a la puerta AND final. Entonces, todo lo que tengo que hacer es, para saber si existe una entrada que haga cierto este circuito, pues es, si todas las entradas a la puerta AND son distintas, seguro que es cierto, ¿vale? Y si hay varias que son de la misma variable, pero una afirmada y otra negada, pues seguro que no se puede hacer cierto, ¿vale? Entonces, no hay más opciones, ¿vale? O sea, que simplemente examinando la forma que tienen las entradas de este AND, ¿vale? Porque hemos eliminado las OR, que eran completamente inútiles, ya con eso ya sé si se puede hacer cierta o no se puede hacer cierto el resultado final. Si en lugar de una entrada tenemos dos, pues también existe un algoritmo eficiente que puede tratar con este tipo de circuitos, ¿vale? Este ya no es tan sencillo, entonces os animo a que lo busquéis, cualquiera de los libros de complejidad, por ejemplo, le echáis un vistazo al algoritmo que viene en el Esquiena, ¿vale? Entonces es un algoritmo polinómico, pero relativamente ocurrente, o sea que si solamente permito que las puertas OR tengan dos entradas, ¿vale? Afirmadas o negadas, entonces también hay un algoritmo que me permite saber si el circuito se puede hacer cierto o no. Y si en lugar de dos restringimos a exactamente 3 entradas por puerta OR, entonces, bueno, uno piensa, bueno, a lo mejor sí has conseguido un algoritmo eficiente para 2, quizás dándole unas vueltas. El hecho de que tenga 3 entradas, cada puerta OR del circuito te va a dar también un algoritmo eficiente. Pero, lamentablemente, en este caso, el resultado es que no hay manera. De hecho, lo que sabemos es que si restringimos a 3 entradas cada puerta OR, pues el problema es tan difícil como SAT. Es decir, si SAT es intratable, pues entonces este caso también es intratable. Y esto es lo que vamos a ver hoy.